a nuestra iglesia Ancla de Vida. Aprovecho de saludar a los que están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube. Muchas bendiciones. Qué alegría que puedan compartir con nosotros cada semana. Muchas bendiciones para todos. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. Damos gracias al Señor en esta mañana. El tema que hoy quiero compartir con todos ustedes es referente a un aspecto sumamente descuidado en las iglesias y en las familias. Repito una vez más. El tema que hoy quiero compartir con ustedes es un aspecto sumamente, preocupantemente descuidado en las iglesias y en las familias. Esto ha provocado una gran crisis debido a la ausencia del mismo. Y que realmente, en todos los años que tengo en el Señor, pensando en la cantidad que son como 18 años, nunca había escuchado una prédica un domingo acerca de esto, sinceramente. Y no porque no esté en la Biblia, no esté claramente en la Biblia, está muy clara en la Biblia, sino porque son de esos tipos de temas tan descuidados que nadie quiere predicar. Ese tipo de mensajes que ningún pastor quiere muchas veces predicar. Porque son mensajes impopulares. No son de mucho agrado para las personas. Pero cuán beneficiosos son. Si se tratara esto, no tendríamos que lidiar con tantas problemáticas o experimentando tantas crisis, repito, en las iglesias y en las familias. Y lo puedo compartir gracias a que ya llevamos más de un mes estudiando la carta del apóstol San Pablo, la primera carta del apóstol San Pablo a la iglesia de Corinto. Y lo encontramos allí. Si un pastor solamente predica temas así, aislados, siempre va a ser tentado a predicar lo que él quiere y lo que la gente quiere oír. Pero cuando estudias la palabra, el consejo de Dios, te das cuenta que cuán importante es y beneficioso para la iglesia. Para ello, antes de decirles de qué es lo que voy a hablar, vámonos a 1 Corintios capítulo 5, versículo 1. Todos atentos. Primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, capítulo 5, y vamos a leer el versículo 1. Ahí lo tienen también en la pantalla. Dice así el apóstol Pablo: de cierto se oye que hay entre ustedes fornicación. Esta palabra fornicación es la misma raíz de pornografía y abarca todo tipo de inmoralidad sexual. Dice Pablo a la iglesia: de cierto se oye que hay entre ustedes fornicación. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Es decir, hasta la gente de afuera quedaba asombrada por lo que estaba sucediendo dentro de la iglesia. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. En otras palabras, un incesto. Estaba con su madrastra. Versículo 2. Y ustedes están envanecidos, dice Pablo. ¿No debieran más bien haberse lamentado para que fuese quitado de en medio de ustedes el que cometió tal acción? Ciertamente yo, aunque ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, o en espíritu, mejor dicho, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reúnanse todos y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu
sea salvo en el día del Señor Jesucristo. No es buena la jactancia que tienen. ¿No saben que un poco de levadura hace leudar toda una masa? Límpiense pues de la vieja levadura, dice Pablo, para que sean una nueva masa tal como son. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amén. Hoy continuamos con la serie que hemos venido hablando durante semanas anteriores, titulada No somos una boutique, somos un hospital. Quiero que lo digamos todos juntos. No somos una boutique, somos un hospital. Y esto es sumamente aleccionador. Es muy aleccionador, porque ya el hecho que entendamos que somos un hospital nos dice que el Señor está en un proceso con cada uno de nosotros. No somos la obra terminada. Estamos en un proceso continuo. Ahora, ¿de qué trata el mensaje el día de hoy? Como lo acabamos de leer en este pasaje, esta porción que está en Primera de Corintios o Primera Corintios, tiene que ver con el propósito de la disciplina. Algo que en este tiempo está muy ausente en las iglesias y en las familias. Hoy en las iglesias no se suele ejercer disciplina eclesiástica. ¿Por qué? Es más, Pablo dice aquí, un poco de levadura leuda toda la masa, pero hoy en día se quiere más que venga una masa de gente a la iglesia sin importarme en qué condición esté esa masa. Lo que me importa es que haya gente, pero no hay disciplina muchas veces. En los hogares sucede lo mismo. Estamos en unos tiempos tan difíciles donde no se ejerce ningún tipo de disciplina en los hogares. Y hoy hay niños emperadores que son los que mandan en casa. Y ven niños levantándole la mano y golpeando a los padres, faltando el respeto. No hay orden, no hay reglas. Cada quien hace lo que quiere. Y cuando no hay reglas, cuando no hay disciplina, lo que gobierna es sencillamente una anarquía. Ese no es el espíritu del Señor. Porque la disciplina es un llamado del Señor Jesucristo. Estadísticas muestran que aquellos que crecieron sin una figura de autoridad que infunda disciplina, el comportamiento en ese hogar era dado a la rebeldía, al egocentrismo, todo gira alrededor de ellos, al egoísmo. Muchos de ellos terminan en actos delictivos, abandono o deserción escolar, problemas emocionales, depresiones, crisis de nervios. Muchos terminan en la cárcel, familias totalmente afectadas, disfuncionales. Cuán importante verdaderamente es la disciplina. Pero este tipo de mensajes no se predica. Y no se predica ni se pone en práctica porque no quiero que la gente se hiera, se sienta mal y se vaya de la iglesia. Hermanos, nosotros no estamos aquí como iglesia para retener a nadie. Ni tampoco estamos llamados a pastorear a gente que no es del Señor. Porque Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. En otras palabras, estamos para pastorear ovejas del Señor, no para entretener a cabras. Si alguien quiere otra cosa, entonces lo que verdaderamente está buscando no es a Cristo, no es el Señor, no es la palabra de Dios, sino solamente a alguien que satisfaga mis necesidades psicológicas, que me hagan sentir bien. Ay,
tan sabroso que me sentí. Me siento tan feliz, tan bien conmigo mismo. Eso no es el Evangelio. ¿Cómo te vas a sentir bien si muchas de las cosas que hacemos ofenden al Señor? Tenemos que caminar en concordancia a lo que al Señor le agrada. Pero hoy en día, la gente quiere es un compañerismo caprichoso. Si son del Señor, permanecen, perseveran. Cristo es la causa que nos une. Él es el que nos retiene, el que nos preserva, el que nos guarda. Yo creo que con la enseñanza de hoy vamos a crecer en el conocimiento del Señor. La disciplina de la iglesia ha sido vista como un proyecto odioso, a tal punto que está completamente en desuso. Y una iglesia y una familia que no ejerce la disciplina, puedo decirle con plena propiedad que hay un problema allí de salud y de santidad. En otras palabras, es esencial para la salud y para la santidad de la iglesia que haya y esté presente la disciplina. Vamos a leer desde el versículo 1. Quiero que presten mucha atención. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 1. Pablo dice: de cierto se oye que hay entre ustedes fornicación. Ya les hablé que esto es todo tipo de inmoralidad sexual. Y tal fornicación que ni aún se nombra en los gentiles. Y estamos hablando de una ciudad sumamente corrupta, porque en la ciudad de Corinto se adoraba a una diosa llamada Afrodita, que era la diosa del sexo. Y aún en esa ciudad los de afuera veían escandalizadamente el pecado que se estaba permeando dentro de la iglesia, y que se permitía y que se toleraba. Y Pablo dice: tal fornicación que aún ni se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Versículo 2. Y aquí viene el reclamo de Pablo, la preocupación de Pablo. Ustedes están envanecidos. ¿No más bien debieron haberse lamentado para que fuese quitado de en medio el que cometió tal acción? Hermanos, muchas veces el pecado va a salir de la iglesia, se va a corregir, va a salir del hogar, de la familia. Pero cuando una persona dentro de la iglesia lo hace conscientemente, se justifica, se le enseña, se le corrige en privado con amor, no lo acepta, se le vuelve a explicar, no lo acepta, sigue y continúa en esa práctica, en muchos casos o en algunos casos, esa persona va a tener que también salir entonces. Porque aquí Pablo dice: no debiera haberse lamentado para que fuese quitado de en medio de ustedes el que cometió tal acción. Y esto es tan importante porque Pablo dice: están envanecidos. Envanecidos. Están cegados. Están llenos de orgullo y de arrogancia. Es más, a Pablo ni siquiera el pecado le preocupa más. ¿Sabe qué es lo que más le preocupa a Pablo? Cómo la iglesia ve este pecado como algo normal. Eso sí preocupa. Y es lo que Pablo está corrigiendo. El problema no es a veces el pecado, porque el pecado es una acción puntual. El problema es el corazón que lo hace y lo ve normal. Lo ve como que si eso está bien, como que si no pasa nada. Y un corazón que lo haga de esa manera es algo que lo va a seguir haciendo siempre. Ve a lo bueno malo y a lo malo bueno y no siente dolor o lamento por tal acción. Eso es algo que debemos comprenderlo. Sobre todo los que tenemos un hogar. A veces el problema no es una acción. Tenemos que ir al corazón.
de los hijos. ¿Qué es lo que los motivó a hacer eso? Versículo 3. Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Y aquí dice algo. Pero antes de mencionar esto, voy a explicar algo que Pablo estaba haciendo en ese momento. Para ello quiero que vayamos a Mateo capítulo 18, versículo 15, que este es uno de los textos más descontextualizados de la Biblia en las iglesias hoy en día. Dice la Escritura, si tu hermano peca contra ti, ojo, número 1, es tu hermano en Cristo. Porque si es alguien del mundo, déjalo, entiéndelo, él está en el mundo. Al mundo lo va a juzgar Dios. A la iglesia debe ser juzgado en la iglesia. Si tu hermano, que es de la iglesia, peca contra ti, ve y repréndele tú y él estando a solos. Ven acá, hermano, quiero invitarte a un café. ¿Sabe que quería hablar contigo? Esto te lo expreso desde el amor. He notado esta situación en ti, esta práctica en ti. Y mira lo que la palabra dice al respecto. Ve y corrígelo a solas. Si te oyere, ganaste un hermano. Versículo 16. Pero si no te oyere, vas a llamar 2, 1, 2 o 3 testigos, vengan acá, que conste de toda palabra de Dios. Mire lo que está sucediendo en este caso y la palabra. Y este hermano no lo ha entendido. Vamos a orar por él y vamos a aconsejarlo para que lo pueda comprender. Ese es el propósito aquí del 1, 2 o 3. Amén. Versículo 17. Y si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Aquí la iglesia es una representación, una junta representativa, para que corrija esa situación. Ahora, si ya no lo oyere, entonces dice el Señor, tenlo por gentil o publicano, no como un hermano. No como un hermano. Esto lo dice el Señor. Versículo 18. De cierto os digo que todo lo que aten, este versículo lo utilizan para atar demonios y para desatar ángeles. Por aquí no está hablando ni de demonios ni de ángeles, está hablando de corrección. Y dice que lo que ustedes decidan allí, lo que ustedes juzguen, aten allí, así el cielo también lo juzga. Porque la iglesia, cuando juzga, es mismo el Señor Jesucristo allí. Y esto es un punto importante porque hay iglesias donde la disciplina solamente la hace el pastor. No, tiene que haber una junta disciplinaria que atienda a eso. Versículo 19. Otra vez le digo que si 2 o 3 de ustedes, estamos hablando de disciplina, se ponen de acuerdo para pedir cualquier cosa, será hecho por mi Padre que está en los cielos. No, vamos a reunirnos 2 o 3 para ahorrar por el carro. No está hablando de eso. Está hablando de qué solución tenemos que tener ante esta situación. Versículo 20. Porque donde estén 2 o 3 congregados para tratar una situación, allí yo estoy en medio de ellos. Esa es la promesa del Señor. Que donde hay una disciplina, el Señor mismo va a estar en ellos. Pablo, eso es lo que está diciendo en Primera de Corintios. Volvamos a Primera de Corintios, capítulo 5. Nos quedamos en el versículo. ¿En qué versículo nos quedamos? Coloca el 3 a ver. El 4. Ok, aquí viene ahora Pablo y dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reúnanse y juzguen tal situación. 3 razones por la cual se debe ejercer disciplina tanto en la iglesia como en el hogar. Número 1. Los que están anotando, anótenlo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reúnanse ustedes y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y el tal sea entregado a Satanás.
Primer beneficio o primera razón de ejercer disciplina. Hermanos, cuando ejercemos disciplina, estamos honrando el nombre de Cristo. Si yo no ejerzo disciplina, estoy deshonrando el nombre de Cristo. Y la mayoría de las personas ignoran eso. Cuando oran el Padre Nuestro, dicen, santificado sea tu nombre. A propósito, ¿qué significa eso? Santificado sea tu nombre. Significa que con mis labios, pero también con mi manera de vivir, yo debo honrar a Dios y no hacer blasfemar el nombre de Dios. Ahora mira lo que dice 2 de Samuel 12:14. ¿Se acuerdan cuando Samuel se acostó con aquella mujer llamada Betsabé que no era su esposa? ¿Qué le dijo el profeta? 2 de Samuel 12:14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Cuál era la situación que estaba diciéndole el profeta aquí? David, hiciste blasfemar el nombre de Dios. Porque cuando en una congregación o en una familia se peca deliberadamente y la gente sabe que son cristianos, ¿qué creen ustedes que van a decir del evangelio? Si usted ama a Cristo, si usted ama al Señor, usted va a querer honrar el nombre de Cristo. Porque a veces lo decimos, sí, te glorifico. ¿Sabes cómo también glorificas a Dios? Con tu manera de vivir. Y que tu manera de vivir no haga blasfemar a los enemigos de Dios. Mira cómo dice la Nueva Versión Internacional. Es una deshonra al nombre del Señor. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Primera razón por la cual ejercemos la disciplina. ¿Cuál es? Honrar. A ver, dígalo fuerte. Honrar el nombre de Cristo. Si a usted no le importa, es porque usted realmente no ama a Cristo. Ya va, pastor, ¿cómo va a decir eso? Así como te lo estoy diciendo. Es más, tú no has confesado a Cristo. Ya va, ¿cómo me vas a decir que yo no he confesado a Cristo si yo muchas veces he pasado adelante y pongo mi manito en el corazón y todo? Porque la palabra confesión se traduce como decir lo mismo con Cristo, decir lo mismo con la palabra. Y si tu acción va en contra de lo que Cristo y la palabra dice, tú verdaderamente no has confesado a Cristo. Porque tú estás caminando de espalda a lo que Dios dice en su palabra. Yo creo que esto a todos nos mueve. Y esto a todos nos puede seguramente hacer también temblar. Yo quiero honrar el nombre del Señor. Segunda razón por la cual se ejerce disciplina. Volvamos a 1 Corintios. Estamos ahora en el versículo allí. En el nombre del Señor Jesucristo, reúnanse ustedes y mi espíritu, y con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás. Ya va. ¿Cómo es que lo vamos a entregar a Satanás? ¿Qué es eso? Bueno, la traducción de entregarse, eso es un hebraísmo. La forma de entregarlo a Satanás es que lo excomulgues de la iglesia. Porque dentro de la iglesia hay una protección, indudablemente, de los que son de la fe. Excomulgarlo de la iglesia tiene que ver porque en el mundo está gobernado por el príncipe de las tinieblas, que es Satanás. Vamos a leer la Nueva Versión Internacional. Entreguen a este hombre a Satanás. Pero miren cómo dice. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para la destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. ¡Wow! ¡Qué bien! Hay una excelente razón para hacer y ejercer la disciplina.
Y es que el pecador, por medio de la disciplina, pueda llegar a arrepentirse y eso sirva para la salvación de su propia alma. Es decir, que cuando se ejerce la disciplina, siempre hay un fin de amor por esa persona. ¿Cuántos agarran esa enseñanza? Pero ¿qué es lo que se enseña hoy en día? Ay, no, pobrecito. No, ese no es un verdadero amor. La Biblia dice, con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Misericordia y verdad y la sola verdad golpea. La sola misericordia alcahuetea. ¿Cuántos han escuchado esa palabra? Ay, es que, ¿cómo le alcahuetean todo a esa persona? ¿Cómo le alcahuetean todo a esos muchachos? Ay, yo doy gracias a Dios por la disciplina. Cuando estaba pequeño, me acuerdo una vez que yo dije una palabra vulgar. Y mi papá, que lo tengo aquí, agarró y me dio por la boca. Mire, eso fue efectivo. Aún yo, sin conocer a Cristo, no me gustaba decir malas palabras. Gracias a la disciplina. ¿Gracias a qué? Gracias a Dios tuve profesores buenos de esa vieja guardia que me llegaron a disciplinar, me corrigieron. El esposo de una tía, una vez tomé algo que no era mío y me corrigió. Dijo unas palabras que bueno, más nunca, hermano, me curó. Pero ¿sabe quién está allí? Dios. Porque he visto la disciplina de Dios a lo largo de toda mi vida. Porque el padre que ama disciplina. Dios le promete a sus hijos, no carros, no casa. Ese es el evangelio falso de la prosperidad. ¿Sabe qué le promete Dios a los hijos? Disciplinarlos. Dele una palmadita al que tenga a su lado. Dele ánimo por si acaso. Dígale, la disciplina, cuán buena es. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 5. Hebreos 12, 5. Mire lo que dice. Y han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando el Señor te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Es decir, disciplina, versículo 7. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a qué, como a qué, como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? A veces yo veo unos niños tirándose en el suelo y lo veo y lo que siento es dolor. Pero hasta allí, no más. Pero en mi hijo, eso es de todo lo que uno siente. Es un llamado a disciplinar. ¿Y por qué con el hijo sí duele de verdad? Porque es tu hijo. Uno de los juicios más terribles de Dios, es cuando Dios los entrega, dice la Biblia. Es decir, entregarlo es que Dios deja que hagan lo que quieran. Hagan lo que quieran. Eso sí es terrible. Ese es el peor juicio, considero bíblicamente hablando de Dios. Mas cuando Dios te reprende y te disciplina, gloria a Dios.
porque me trata como a hijo. En cambio, al que entrega, ya no lo reconoce como hijo. Jesús le dijo a los fariseos, ustedes son de vuestro padre el diablo. Ustedes no son hijos de Dios nada. Ahora, quien es hijo, el Señor le va a corregir y lo va a enseñar. Pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Versículo 8. A ver el verso 8. Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces ustedes lo que son es bastardos y no son hijos legítimos. Si usted no ha recibido disciplina de Dios, preocúpese. Preocúpese. Versículo 9. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. Pero como ahorita no hay disciplina, ¿qué es lo que hoy prela en la sociedad? La anarquía, la rebeldía, cada quien hace lo que quiere. La gente se cree más sabio que Dios. Por eso, escuchen esto. Pastor, necesitamos talleres para criar a los hijos. Sí, pero hay que enfocarse primero en los padres. Porque muchas de las cosas de los hijos es el reflejo de sus padres. Porque ¿cómo habla un padre? No tengo tiempo. No, yo no tengo tiempo para esas cosas. No, a mí que nadie se meta en mi vida. Yo hago lo que yo quiero. En otras palabras, yo soy mi propio Dios. No le rindo cuenta a nadie. Entonces después usted escucha a los hijos, ay mamá, no te metas, papá, no te metas en mi vida. No, ya yo sé lo que tengo que hacer, ya yo soy bien grande. ¿Dónde escuchamos eso primero? Se creen, el hombre cuando nace, ya nace en pecado desde Adán. Todos necesitan convertirse para poder ser salvo. Y eso es obra de Dios. Porque el problema es que el hombre se cree autónomo y autosuficiente. Desde el niño, al niño hay que enseñarle a no ser autónomo y a no ser autosuficiente. Pero algunos también desde grandes hay que predicarles para que no se crean autónomos y autosuficientes. Yo necesito a Dios. Yo reconozco a Dios. Yo no soy autónomo. Él es no solo mi Salvador. Él es también mi Señor. Y como mi Señor, Él enseñorea sobre mí. Yo no hago lo que yo quiero. Ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. ¿Cuántos están tomando esta palabra? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso bien fuerte al Señor? Los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus, es decir, a Dios, para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace ¿para nuestro qué? Dígalo bien fuerte, ¿para nuestro qué? Bien. No, a mí no me gustan tampoco las cosas así. ¿Te crees más sabio que Dios? ¿Te crees mejor que Dios? ¿Te crees más bueno que Dios? ¿Sabe cómo se llama eso? Lo que Pablo decía, envanecidos, arrogantes, jactancia, orgullo. Como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente, esto lo sabemos, este es el corazón del hombre. Ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable. Esta no es una prédica que, amén, sí, la creo, me apropio de ella, no. ¿Verdad?
en el momento de recibirla no parece agradable, sino más bien penosa. ¿Sí o no? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz. ¿Cuántos quieren cosechar justicia y paz? Necesitamos disciplina. Para quienes han sido entrenados por ella. Versículo 12. Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Ya les dije 2 razones por el cual ejercemos la disciplina. ¿Cuál es la primera? Para honrar el nombre de Cristo. 2. Para beneficio y bendición de quién? Del que se disciplinó, para que pueda luego arrepentirse y que su alma se salve. Hay un falso amor. No, yo no le digo nada. No, yo no le digo nada. Eso no es amor. Eso es alcahuetería. Si tú lo amas, tú le vas a decir la verdad. Prefiero el amigo que ve el mal que viene y me advierte. Ese es un buen amigo. Ese es un buen amigo. Tercera razón para la disciplina. Versículo 6 de Primera de Corintios. Capítulo 1, versículo 6. Pablo dice aquí: es capítulo 6, versículo 6, disculpe. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 6. Perdón. Capítulo 5, versículo 6, disculpe. No es buena vuestra jactancia, se lo acabo de decir. No es buena el orgullo, la jactancia, la arrogancia. Una iglesia que no ejerce disciplina, un hogar que no ejerce disciplina, son arrogantes y altivos, orgullosos, que creen hacer las cosas mejor que Dios. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Qué está diciendo Pablo? Un poquito de levadura va a afectar toda la masa. Si tú permites eso, eso va a terminar afectando a toda la iglesia. Tercera razón para ejercer la disciplina: para protección de la familia, para la protección de toda la iglesia. Denle una palmadita al que tenga a su lado, por si acaso se quiere distraer un poco, y dígale: la disciplina es buena y necesaria. Le voy a pedir un favor. No es que va a llegar hoy a su casa, cosa que nunca he hecho. Hoy sí, hoy aprendí en la iglesia y voy a ejercer disciplina. Entonces, lo que no había hecho en todos los años lo va a hacer hoy después de la prédica. Entonces los hijos me van a odiar. Yo no estoy diciendo eso. Es que comience a haber una renovación en nuestro entendimiento y en nuestra manera de vivir. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Gloria a Dios. Colosenses 3:16. ¿Sabe qué produce la disciplina? Temor del Señor. Eso trae temor del Señor a la iglesia, al hogar. Aquí Pablo dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes. ¿Para qué? Para que se enseñen y se exhorten unos a otros. En la iglesia, entre todos, si yo veo que hay algo en mi hermano que le está estorbando en su crecimiento, llámalo aparte y en el amor del Señor darle la enseñanza. Enseñándose con misericordia y verdad, recuerde. No como jueces, misericordia y verdad. Enseñando y exhortándose unos a otros con toda sabiduría.
Amén. Ahora, quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. Esto es muy importante porque les tengo una noticia. Este pecador en 2 de Corintios luego aparece y Pablo le dice, restáuranle y vuélvanlo a recibir en el amor. La disciplina le sirvió más adelante para que se arrepintiera. En su casa lo pueden buscar en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 5. Aquel que se le disciplinó y que se le entregó a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, luego la iglesia lo recibió. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que ser restauradora y reconciliadora. Amén. No es que nos vamos a poner ahora todo aquí con una varita. No. El fin siempre es el amor. Miren lo que dice Apocalipsis 3. Es más, vamos a leerlo. Este es uno de los versículos más descontextualizados. Yo creo que de los más descontextualizados de la Biblia, desde el versículo 14. Presten mucha atención. Aquí le está hablando Cristo, por medio del apóstol Juan, a la iglesia que estaba en la Odisea. Una iglesia. Escribe al ángel de la iglesia. El ángel es el vocero, es el pastor de la iglesia. Y le vas a decir esto. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto. Miren lo que le está diciendo Cristo a la iglesia de la Odisea. Yo conozco tus obras, que tú no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Porque tú dices que eres rico, que te has enriquecido, que no tienes necesidad de nada y no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, le está dando reprensión dura a la iglesia. Cristo, que es el esposo de la iglesia. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. No sea que se descubra la vergüenza de tu desnudez. Esto es grave porque es una iglesia donde estaban desnudos. En otras palabras, donde ninguno eran salvos. No habían sido justificados por Cristo, no tenían vestidura de justicia. En otras palabras, entonces, ¿a quién adoraban si no es a Cristo? Cristo no estaba en la iglesia. Y muestra de que no estaba en la iglesia es el versículo 19. Pero aquí vemos el gran amor del Señor. Yo reprendo y castigo a todos los que ¿qué? Vamos a leerlo otra vez todos juntos. Yo reprendo y castigo a todos los que... Pastor, yo creo que Dios no castiga. Tú no sabes de Biblia nada. La Biblia dice que Dios al que ama lo castiga. Y le dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Hasta ahora no le ha dicho ningún alabo. Y aquí viene el versículo más descontextualizado, versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Por qué está a la puerta y llamo? Porque en la iglesia no está Cristo, Él está afuera y no lo dejan entrar. Yo estoy a la puerta de la iglesia y estoy llamando, y si alguien oye mi voz, déjeme entrar. Y ese versículo, ¿cómo lo usan para? Cristo está llamando a las puertas de tu corazón. Ábrele. No. Le está hablando a una iglesia donde Cristo no le han dado ningún tipo de cabida. Cristo tiene que ser el Señor de la iglesia, quien dirija la iglesia. Y el Señor ha dicho, ejerzan disciplina. ¿Cuántos toman esta palabra hoy con seriedad? Escuchen esto. Me quedan unos 10 minutos máximo. Hermanos, la disciplina comienza desde los padres también.
Y los padres también necesitan conocer la disciplina. Y no es una autoridad absoluta. Yo no tengo autoridad absoluta, ni como pastor, ni como padre. Tengo es una autoridad embajadora. Yo represento no soy la autoridad. Por eso la Biblia dice, padres, no exasperen ni provoquen a ira a los hijos, sino amonéstenlo con disciplina, con sabiduría, hermanos. Las tres formas, escuchen esto, hay tres formas que utiliza la gente para corregir, y las tres son negativas. La primera, miedo. Escúchame bien, si no me haces caso, te voy a dar bien duro. Miedo e intimidación. A ver con cuál se identifican más. 2. Es que tú lo que eres es esto y tú no sirves. Y es más, ¿y cómo no te pareces a tu vecino? ¿Y cómo más bien no te pareces? Avergonzarlos. Y a poner la mirada en otros y no en Dios. Mala enseñanza. La primera, miedo. La segunda, vergüenza. La tercera, la más común. Hijo, ya va. Pórtate bien y te compro esto. Recompensas. Entonces le hacen un tablerito y todo de recompensas. Entonces me pasó a mí. Yo en algún momento lo apliqué. Pero un día llegó mi hijo y me dijo, bueno, papá, si hoy me porto bien, ¿me das esto? ¿Ya va? ¿Cómo es la cosa? No, si me porto bien, ¿sí me vas a dar esto? Y ahí el Señor me confrontó. Lo estaba enseñando mal. Hijo, escúchame, perdóname, yo te estaba enseñando mal. Tú no puedes esperar una recompensa de mí para hacer lo que tú sabes que es bueno. Porque hay un Dios que es el Dios de la Biblia, del que soy, a quien sirvo y de que te predico tanto. Y tú debes vivir para agradarle y para honrarle a Él. Y es a Él a quien nosotros debemos temer con un corazón de amor y de reverencia y de completa sujeción. Tú todo lo que hagas debes hacerlo para Él y para el agrado de Él. Ahora puede comprender y ver, porque lo estaba acostumbrando a ser un niño malcriado que solamente hacía algo para recibir algo. Y cuando no, entonces iba a hacer lo que mejor quisiera. Le estoy enseñando, aquí hay una autoridad. Le estoy enseñando, y ese es el gran llamado de todo padre. Enseñar, reflejar, mostrar que existe un Dios a quien debemos honra y sometimiento a Él y a su palabra. Ese es tu llamado. Tú tienes un llamado como padre. Mostrar a Dios. Mostrar al Padre. Tú tienes un llamado. Es más, lo anoté aquí. Nuestra labor como padre es tan de tal valor que somos el instrumento de crear conciencia de Dios y de sumisión en nuestros hijos. Yo soy el que le tengo que enseñar a mi hijo que hay un Dios y que debemos amarlo y honrarlo siempre, pero con nuestro propio ejemplo. Cuando yo me equivoco, yo llamo a Díaz y a mi esposa, perdonen, me equivoqué. No debía haber hecho esto, me arrepiento. Ellos ven integridad, porque yo no soy nada perfecto, soy muy imperfecto. Y ven integridad, pero ven que me aferro al Señor y a su gracia. Ellos ven en mí eso. Porque imagínense que no, bueno, vaya a la iglesia, haga lo bueno, no diga mentira. Epa, llegó el cobrador, dile que no estoy. Le estoy enseñando el temor a Dios, les pregunto. Le estoy enseñando es exactamente lo que llegó a decir Carlos Marx. La religión es el opio de los pueblos. ¿Y sabe por qué dijo eso? Porque su papá era un aprovechador de la religión para sacar beneficio. Debemos enseñar desde la integridad.
en el temor del Señor. Voy a mencionar algunos versículos y con esto termino. Proverbios 15:32. Vamos a leerlo todo junto. Aquí quiero que todos lo leamos. Amén. Me contagiaron con el amén. A ver, amén. Proverbios 15:32. Todos atentos. Diga conmigo, el que tiene en poco la disciplina, ¿qué dice? Menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Vamos a leer Proverbios 19:18. Castiga a tu hijo. A ver, no los oigo. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Hermano, lo vamos a corregir en el amor, pero los vamos a corregir mientras hay esperanza todavía. Proverbios 13:24. A ver, todos juntos. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo, a su hijo, ¿qué? Aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Proverbios 29:17. Corrige a tu hijo y te dará. ¿Y te dará qué? Descanso. Y dará alegría a tu alma. Proverbios 12:1. El que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es un ¿qué? Ignorante. Proverbios 13:1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Proverbio 29:15. La vara y la corrección que dan, sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Cuántos quieren, según esto, consentir entonces al muchacho? Quiero decir esto ya para culminar, hermanos. Nuestros hijos no son nuestros. Le pertenece al Señor. La iglesia no es nuestra. Es del Señor. Y saben, Dios nunca nos va a pedir algo que no nos dé la capacidad para poder cumplirlo. Por eso Dios va a ir a nuestro corazón. Y por eso en el nuevo pacto, Él quita el corazón de piedra y nos da un nuevo corazón. Quiero que puedas recordar esto. Y que hoy todos juntos le podamos decir al Señor: Señor, aunque me duele, aunque me incomoda, reconozco que la disciplina es buena. ¿Cuántos lo pueden hoy reconocer? Señor, hoy me arrepiento por las veces que caminé contrario a tu palabra y que pasé por alto la disciplina. Perdóname cuando quise con mis actos ser mejor que tú, creyéndome más sabio que tú, y no seguir el consejo que tú has establecido en tu propia palabra. Alguien me dirá hoy: pastor, pero yo no lo sabía, hoy lo estoy aprendiendo, pero tienes oportunidad de arrepentirte. Pastor, pero es que esto parece como imposible. Bueno, en nuestra humanidad es imposible, para que reconozcamos que necesitamos a Dios y que es solo por la gracia de Dios que podremos liderar y guiar su congregación, su grey, pero al mismo tiempo nuestros hogares y nuestra familia. Todos los días me acerco a Dios y le pido ayuda. Señor, mi familia te necesita, danos la sabiduría para guiarla en el temor del Señor. Porque quiero que mi hijo, que mi descendencia te conozca, te amen y te sigan todos los días de su vida. ¿Cuántos dicen amén? Quiero invitarle a que se coloquen de pie, hermanos. Recuerden, no somos una boutique, somos un hospital. Esto requiere paciencia. Esto es un proceso, no es que usted va a llegar hoy, se lo dije, dándole los 3 correazos que no le dio en el último 3 años. No. ¿Saben cómo lo van a hacer?
quiero que preste atención a esto, mientras Fefe comienza allí. Preséntele la ley de Dios. Enséñele la ley de Dios a sus hijos. Porque dice el Salmo 19 que la ley de Dios convierte el alma. Enséñele lo que es bueno y lo que es malo. Y muéstrele cuán pecador es y lo que está haciendo delante de Dios. Y dígale que ese pecado es digno de castigo de Dios y de la ira de Dios. Enséñele para que reconozca su condición. Cuando él se arrepienta y se quebrante, entonces ya está listo para presentarle la gracia. No predique la gracia sin haber presentado la ley, porque si no, no va a haber arrepentimiento. Es más, nunca va a entender de qué lo salvó Dios. Porque la gente hoy en día sabe que Cristo es Salvador, pero ni siquiera saben de qué lo salvó, porque no se creen pecadores, porque se creen buenos. En otras palabras, no han conocido a Dios. Y usted le va a restaurar a sus hijos con misericordia y verdad, con la gracia del Señor, recordando que muchas de las cosas que hay en ellos, tal vez usted también las manifieste. Esto es un arrepentimiento colectivo. En nuestro hogar todo debe girar alrededor de Cristo, que todos necesitamos la gracia todos los días de nuestras vidas, porque yo necesito hoy seguir siendo transformado. ¿Cuántos reconocen que hoy necesitan seguir siendo transformados? La disciplina es buena, es necesaria, es mandato del Señor. Él es el Señor. Él es el Señor. Amén. Ahí donde estás, coloca la mano en tu corazón y dale gracias a Dios por esta palabra que hoy ha hablado a tu corazón y a tu vida. Yo le doy gracias, Señor, por todas las veces que me has disciplinado. Y aunque en el momento me ha dolido tanto, cuánto me ha hecho crecer y cuánto ha bendecido mi vida. Señor, fortaléceme y consuélame por medio del Espíritu Santo, pero sígueme disciplinando y corrigiendo, porque tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo, y quiero seguir creciendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Quiero cada día de mi vida vivir conforme a la verdad de tu palabra. Hoy recibo la enseñanza con todo mi corazón. Gracias, 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 Señor, porque me amas, porque tengo un Padre que va a enderezar mis veredas. Esa es una promesa para los hijos. Él es el que puede enderezar nuestras veredas. Por eso el peor juicio es que Dios te deje hacer lo que tú quieras, lo que yo quiera, y muestra su amor cuando me da no lo que yo necesariamente le pida, sino lo que yo necesito. Cuando me instruye, cuando me corrige, cuando llama mi atención. Gracias, Dios. Eres mi Padre. Soy tu Hijo. Te amo, te alabo y te doy gracias. Diga conmigo: Señor, enséñame a amar la disciplina, porque esta es necesaria para la salud de mi familia y de la iglesia.
Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Cristo vive! ¿Cuántos se gozan en el Señor? ¿Qué les pareció la enseñanza? No son 4 pasos para que te sientas feliz, ni 3 llaves del éxito, ni 2. No. Palabra del Señor que nos va a hacer crecer en la verdad, en Cristo. Gloria a Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor.